La gracia del Señor sea con cada uno de ustedes en este día. Este es el pastor Orlando Cabrera que les ama en el amor de Jesucristo, les abra en el nombre del Señor por su palabra. Y qué bueno saber que podemos estar conectados con el propósito de alabar, adorar, glorificar al Señor y por supuesto recibir la palabra del Señor. Este es el tiempo que Él ha escogido para nosotros, en el tiempo que hemos estado viviendo, tiempos de dificultad, que causan ansiedad, pandemia, guerra y en Ucrania. La situación no está fácil. No está fácil. La única manera de nosotros poder sostenernos, la única manera de nosotros mantenernos firmes, de mantener la calma, de mantener la paz, es cuando la palabra de Dios reina en nuestros corazones. Estamos estudiando sobre el tema atacando la ansiedad. Vamos para la séptima enseñanza de esta serie. Y por razón Dios ha escogido que hablemos de este tema porque cuando vemos la televisión, mire, les confieso que cuando veo las noticias y las cosas que están pasando allá en Ucrania, bueno, las cosas que están pasando en el mundo, pero esta situación tan abusiva de esta guerra que está surgiendo ahora mismo allá en Europa, pues le da a uno cierta clase de ansiedad, cierta clase de nerviosismo, cierta clase de como de pánico. Pero yo creo que usted sepa algo. Cuando nuestra mente y nuestro corazón están puestos en las manos del Señor, ciertamente vamos a tener la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. ¿Qué es lo que hemos estado hablando? Es lo que hemos estado mencionando tanto en estas enseñanzas por aquí por YouTube, como la que hemos estado enseñando en la iglesia. Hemos estado enseñando en la iglesia de un llamado a la oración. Y la oración es uno de los antídotos para trabajar en contra de la depresión, de la opresión, de la ansiedad, la preocupación y todas estas cosas que afectan la mente, que afectan nuestros pensamientos. Así que damos gracias al Señor porque en medio del caos Dios nos sigue dando su palabra. Y cuando Él nos da su palabra, Él nos llena de paz. El apóstol Pedro decía en Primera de Pedro 1, perdón, capítulo de Primera de Pedro 5, verso 6. Esto es algo que debemos pensar en una de las escrituras que hemos tocado anteriormente en esta serie. Él dice, humíllense, pues bajo la poderosa mano de Dios. Yo creo que en el tiempo que hemos tenido de pandemia, en el tiempo que hemos tenido de tantas dificultades, yo no estoy muy seguro si nosotros como pueblo de Dios hemos mirado hacia arriba. Hemos mirado a donde tenemos que mirar. La Biblia dice que si hemos resucitado con Cristo, busquemos las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha del Padre. El problema es que nos hemos envuelto, nos hemos ofuscado, enfocado en las circunstancias del país, en las circunstancias del mundo, en las circunstancias a nivel global, y nos hemos alejado de Dios. En vez de aprovechar este tiempo de pandemia, donde hemos estado un poco encerrados, donde hemos estado más tranquilos, más tranquilos, más calmados, hemos buscado nosotros el rostro del Señor, hemos buscado la dirección del Señor en su palabra, hemos hecho lo posible para congregarnos y llenarnos de Dios, para ministrarnos unos a los otros, orar unos por otros, orar por la nación. O estamos temblando de miedo por las cosas que están pasando en el mundo. Mire, las cosas que están pasando las leímos en el periódico del cielo, la palabra del Señor. Si usted es un creyente, estas cosas no le toman por sorpresa. ¿Sabes algo? La venida del Señor está a las puertas. Y tú y yo tenemos que prepararnos, y como dice Pedro, humíllense, pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. En su tiempo Él nos va a exaltar. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Echando toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Dios tiene cuidado, Dios se preocupa, Dios se ocupa, Dios trabaja a nuestro favor. Si confiamos en Él, la Biblia dice, mirad al Señor y sed salvos los términos de la tierra. La Biblia dice, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Señor y Padre bueno, te doy gracias en este día por tu palabra.
Te pido que en este día, Señor, nos des espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Cristo Jesús. Que los ojos de nuestros entendimientos sean alumbrados. Sepamos la esperanza a la que tú nos has llamado. Ábranos por tu palabra. Señor amado, nosotros tal vez no tomemos medicamentos para la depresión, el pánico, la ansiedad, porque tu palabra es medicina a nuestro cuerpo y a todo nuestro ser. Yo te pido que ilumine nuestro corazón con tu palabra, nos llene de tu palabra, nos llene de tu gracia, nos llene de tu paz, nos llene de tu espíritu, nos edifique en esta hora y que en medio de toda adversidad podamos seguir resplandeciendo como luminares en medio de una generación maligna y perversa. Que tu gracia sea con nosotros en este día y siempre. Recibimos tu palabra con espíritu de mansedumbre. Bendice a los hermanos de la iglesia cristiana, alabanzas al Rey, y a los hermanos de otras congregaciones que tienen a bien, aleluya, juntarse con nosotros para recibir y estudiar juntos tu palabra. Gracias por la bendición a cada uno de ellos y a aquellas vidas que no te conocen. Que hoy el Espíritu Santo quite las escamas de sus corazones y de sus ojos y vengan a ti a tus pies. Único camino, verdad y vida. Tú eres el Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Según hemos estudiado en las semanas anteriores, hemos estado hablando sobre el tema atacando la ansiedad. Las primeras 4 enseñanzas fueron bien gloriosas y las últimas enseñanzas, a partir de la 5ª enseñanza, hemos estado hablando, compartiendo y adaptando de las notas del hermano Eric Davis de California, de la Iglesia Gracia, aleluya, de Grace Community allá en California. Y he utilizado sus notas, adaptándolas con el propósito de bendecirlos a ustedes, porque en el tiempo que nos ha tocado vivir necesitamos información, pero es una información que va a causar en nosotros transformación, porque el conocimiento de Dios transforma, el conocimiento de Dios cambia, el conocimiento de Dios, aleluya, nos hace crecer en la imagen del Señor Jesús. Y ya sea que luchemos con la ansiedad o amemos a alguien que lo esté, hay pensamientos sobre la ansiedad y la gloria de Dios en medio de esa ansiedad. Hemos visto las últimas enseñanzas en la enseñanza 5 y en la 6. En la 5ª vimos que la experiencia de la ansiedad es difícil, lo sabemos, es difícil, somos seres humanos, es difícil manejar la ansiedad, pero Dios nos da herramientas para que salgamos de lo difícil, de lo imposible a lo posible, y Dios, aleluya, cuando toma el control de nuestra vida, comienza a trabajar con nosotros y dejamos de echar nuestra ansiedad sobre nuestros hombros y las echamos sobre Él. El segundo punto que estudiamos la semana pasada es que los que no experimentan ansiedad deben ejercer compasión o empatía hacia los que sí la experimentan. ¿Por qué? Porque a veces pensamos, pues, yo no tengo ansiedad, yo no padezco de esas situaciones, yo he crecido espiritualmente y en vez de tener empatía y ministrar y ser de bendición a otros, a veces los criticamos, nos burlamos, aún con disimulo. Y Dios no nos llamó a eso, Dios nos llamó a ser instrumento dentro de su cuerpo. Somos un cuerpo y nos necesitamos unos a otros. El dolor de mi hermano es mi dolor y la bendición de mi hermano es mi bendición. Así que si tú y yo conocemos de gente que esté pasando por ansiedades, al punto que ya están llegando al pánico, al temor y todas esas cosas, Dios nos ha dado herramientas para bendecir la vida de cada uno de ellos. Así que no es tiempo de burlarnos, sino tener empatía, sensibilidad. Y el tercer punto que queremos ver hoy es que, mire, no hay razón para nosotros andar en ansiedad. Y cuando digo que no hay razón para andar en ansiedad, somos seres humanos, vamos a participar en alguna forma u otra de ella. Pero que tengamos en mente de que cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, Él murió por nuestra ansiedad. Hemos mencionado anteriormente que la ansiedad es pecado, porque no es venir contrario a lo que Dios nos dice, que por nada estemos ansiosos. Por lo tanto, si es pecado, en la cruz del Calvario Jesús murió por nuestros pecados. Pero yo creo que usted vaya conmigo a Isaías 53, verso 3.
Porque cuando yo oigo que Él murió por nuestra ansiedad, me vino a mi corazón Isaías 53 y el verso 3, donde dice la palabra, estoy leyendo de la Nueva Biblia de las Américas, a menos que cambie la versión, pues se lo indico, le dejo saber. Isaías 53, verso 3 al 5, dice, fue despreciado y desechado por los hombres, hablando del Mesías que había de venir, está profetizando Isaías. Fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción. La otra versión dice en quebranto. Y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Pero Él fue herido por nuestras transgresiones. Él fue morido por nuestras iniquidades. Oiga esto, oiga esto. Porque cuando usted tiene ansiedad, cuando yo tengo ansiedad, cuando yo tengo pánico y usted tiene pánico o temor, no tenemos paz. Y no podemos alcanzar la paz de ninguna otra manera, sino es a través del dador de la paz. ¿Y sabes algo? Lo que tú estás sufriendo, lo que yo estoy sufriendo, dice la Biblia que el castigo por nuestra paz cayó sobre él. Y por sus heridas hemos sido sanados. Hay sanidad para nuestra mente. Hay sanidad para nuestros pensamientos. Hay sanidad para nuestras vidas. Cuando acudimos a Él en fe creyendo que lo que Él ha dicho es cierto, porque todas sus promesas son en el sí, en el amén. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Es aquí donde debemos a comenzar a lidiar con la ansiedad, al entender que Él llevó el castigo de mi paz. Repito la escritura que ya conocen. Él guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento en Él persevera, porque en Él ha confiado. En Él ha confiado. Tú has confiado en tu Señor, en mi Señor, en nuestro Señor, en el Señor Jesucristo. Él llevó el castigo de nuestra paz. Según Corintios 5:21, el que no conoció pecado, pues nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en Él. Y una de las cosas maravillosas de la justificación por la fe, leí 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios. Pues si usted y yo hemos sido justificados por la fe en el Señor, Romanos 5:1 dice que justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestra paz, Él es el Dios de paz, Él es el príncipe de paz. En la ansiedad, en la preocupación, en el tormento mental, ¿qué necesitamos? Paz en medio de la tormenta. Así que la ansiedad es pecado. Todos hemos pecado. Bueno, originalmente todos éramos pecadores. Cristo murió por los pecadores. Nos amó tanto que murió por los pecadores, pero nos justificó por su sangre y al justificarnos nos dio paz. La ansiedad es pecado por varias razones. Yo quiero explicarte las razones por las cuales comenta el hermano Eric Davis que es pecado. Las razones que comenta este hermano, y lo estamos viendo a la luz de la escritura, la ansiedad es pecado por algunas razones y vamos a ver algunas de estas razones. Y lo primero es que la ansiedad puede ser idolatría. Uf. La ansiedad puede ser idolatría. Oye, cuando lo que vamos a escuchar nos va a caer un aguacero a nosotros encima. Porque yo he aprendido que una de las cosas que muestran la humildad de nuestro corazón, especialmente una vez que venimos a Cristo, es cuando podemos aceptar nuestros errores, aún siendo creyentes. Tenemos errores, cargamos
con errores con nosotros. Y a veces no queremos aceptar las cosas que hacemos o lo que somos, pero la palabra del Señor es como un flashlight que alumbra. ¿Ve? Cuando ese flashlight, esa linterna alumbra, usted comienza a ver polvo y comienza a ver telaraña, pero ese polvo y esa telaraña no fue producido por la linterna que se prendió. Era que la linterna alumbró lo que ya hay o había en nosotros. Usted sabe que la idolatría significa adorar algo que nunca debe ser adorado, algo que no sea el Dios verdadero. Muchos de nosotros salimos de la idolatría. Tal vez causaba, ¿verdad? Servíamos a imágenes, a ídolos. A veces la razón por la que nos preocupamos es porque adoramos la salud y anhelamos sentirnos bien. Porque estamos tan ofuscados en la salud, la salud, la salud, la salud. Mire, es bueno, la salud es buena, es claro que es buena la salud. Pero yo no puedo ofuscarme y pensar en la salud cuando yo puedo mirar al que da la salud y mantenerme firme, observando, creyendo, esperando en el que da la salud. A veces la razón por la que nos preocupamos es por eso, porque estamos más pendientes de la salud que al dador de la salud. Si surge algo que me amenaza, me preocupo. Mientras todo está bien, está tranquilo, todo, no me preocupo por nada. Pero cuando algo se me afecta, empiezo a enfocarme en lo que me afecta. En vez de enfocarme en aquel que me ayuda a no mirar lo que me afecta y confiar en él, que hará conforme a su voluntad en mi vida y en la vida nuestra. Tal vez adoro mi seguridad financiera. Mientras estoy bien financieramente, todo está bien, todo está tranquilo, no hay ningún problema. Si algo amenaza eso, entonces me pongo ansioso. Amén. Piense, dele cabeza a lo que estoy diciendo. Es que a veces vivimos tan a la ligera que no tenemos tiempo de detenernos en el camino a pensar en las cosas que hacemos y no nos damos cuenta. Amamos el carro, amamos la casa, amamos las cosas, amamos el trabajo. Y la pregunta que yo te hago, ¿quién te dio esas cosas? ¿Por qué no dar gracias, alabar, adorar, buscar, servir al que nos ha dado esas cosas? Si esas cosas, hoy esas cosas están y mañana dejan de ser, pero aquel que está en los cielos permanece para siempre. Así que si Él permanece para siempre, yo tengo que poner mi mirada, mi atención, mi fe, mi confianza en el que permanece para siempre, porque al fin y al cabo a eso es que vamos, a vivir eternamente con Él. Alabado sea el nombre de Jesús. Así que las finanzas y la salud son cosas buenas. No estoy aquí para decirte que no son cosas buenas. Son cosas buenas, las necesitamos y de mucha ayuda. Claro que son de mucha ayuda, pero no son cosas divinas. Solamente Dios es el divino. Solamente Dios es el que merece alabanza y adoración. Solamente Dios es el que merece estar en primer lugar en nuestra vida. Yo aprendí hace un tiempo atrás que idolatría es cuando yo pongo otras cosas antes que Dios. Cuando yo pongo la salud, la casa, la familia, el carro, todas esas cosas antes que Dios, yo estoy practicando idolatría. Y no es que yo no le ponga atención a mi familia, no es que yo ponga atención a las cosas de la iglesia, no es que yo ponga atención a cosas que son necesarias, es que tengo que poner mis ojos en aquel que me da esas cosas para que yo pueda tener una vida más fructífera, una vida más efectiva. Alabado sea el nombre del Señor. Así que yo quiero que usted vaya conmigo a Primera de Juan 5, verso 21. Primera de Juan 5, 21, porque la idolatría, estamos ansiosos por la idolatría del corazón. Creo que fue Calvino que dijo que el corazón es una máquina de ídolos. Nuestro corazón es una máquina de ídolos. Oiga, aún siendo usted creyente, el corazón es una fábrica de ídolos. Si se lo consentimos y si lo permitimos. Tenga mucha precaución, tenga mucho cuidado con eso. Todos hemos caído en eso. Todo hemos fallado. Qué bueno es saber que la Biblia dice en Proverbios 28, verso 13, el que encubre su pecado no prosperará, más el que los confiesa y se aparta
se aparta de él, Dios tiene misericordia. Qué bueno saber que 1 Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Que podemos venir en arrepentimiento. Señor, yo he pecado. Señor, yo he hecho lo malo, he puesto la mirada donde no debo. La Biblia pone los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. En Hebreos 12, verso 1. Así que 1 Juan 5:21 dice, hijos, en la versión nueva Biblia de las Américas, hijos, aléjense de los ídolos. Oye, los ídolos no necesariamente tienen que ser las imágenes, los orichas, los gurús, ¿sabes? Tu pastor puede ser un ídolo, tu papá puede ser un ídolo, tu mamá puede ser un ídolo, tus hijos pueden ser ídolos. ¿Por qué? Porque a lo mejor, aunque son importantes, hay que amarles, pero Dios va por encima de todos ellos. Cuando Dios va en primer lugar, las cosas se ponen en su justa perspectiva. Y es bueno que entendamos, tenemos que amar a nuestros padres, tenemos que amar a nuestros hijos, tenemos que amar a la iglesia, tenemos que amar a nuestros pastores, pero Dios va primero. Dios va primero, porque si Dios no está en el primer lugar, ¿cómo podemos bendecir la vida de ellos? ¿O cómo podemos ser bendecidos por ellos, entendiendo que toda buena dádiva y todo don desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación? Pero yo quiero leer esto en la versión Nueva Traducción Viviente. En la Nueva Traducción Viviente, primera de Juan 5:21, donde dice, queridos hijos, aléjense de todo lo que pueda ocupar el lugar de Dios en el corazón. Así lo dice la versión Nueva Traducción Viviente. Me encanta esa traducción. Queridos hijos, aléjense de todo lo que pueda ocupar el lugar de Dios en el corazón. Lo que ocupa el lugar de Dios en tu corazón y en el mío es idolatría. ¿Y cuál es una de las cosas que nosotros deseamos y estamos pendientes? Sentirnos bien, tener finanzas, tener ropa, tener exposición, tener reputación, darnos a conocer, y esas cosas se convierten en idolatría. Cuando debemos estar buscando a Dios, orando a Dios, caminando con Dios, no importando si estoy enfermo, no importando si estoy en crisis. En medio de mi crisis, yo he aprendido a entender que Dios está ahí conmigo. ¿Por qué he salido de la crisis? Porque puse a Dios primero. Y en su debido tiempo Dios me sacó de ahí. Y podríamos dar testimonio tras testimonio de muchas veces en que nos hemos negado a nosotros mismos. Ah, Jesús lo dijo. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Oye el otro, toma su cruz y sígame. Pero es que a nadie le gusta eso. Y entonces, una palabra importante en medio de estas circunstancias, tenemos que aprender a arrepentirnos del pecado que estamos llevando a cabo sin darnos cuentas en muchas ocasiones. Usted me está captando en esta mañana. Le estoy robando la atención en esta mañana. Esto es grave, hermano, para nosotros recibir esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Yo sé que estoy hablando palabras profundas, pero no son profundas porque soy tan inteligente, no, es porque el Espíritu Santo las pone a nuestra disposición para que entendamos de una vez. Mire, Dios le está hablando a usted, créeme, Dios me está hablando a mí. Yo estoy siendo empapado con esta lluvia que viene del cielo. Yo soy el primero. Alabado sea el nombre del Señor. Jesús nos dio la clave para ser libres de esa ansiedad o de esa idolatría de esa ansiedad que se convierte en idolatría en nosotros. Porque nosotros debemos amar al Señor nuestro Dios, aunque no nos sintamos bien en nuestra finanza, en nuestra salud. Y tenemos que amar a Dios en medio de esa circunstancia con todo nuestro corazón. Vaya conmigo a Mateo 22, verso 37. Qué bueno es compartir la palabra del Señor, hermano. Nada mejor. Yo no tengo tiempo para perder por aquí hablando de crítica, hablando de despellejando a otros que no piensen como yo. Miren, no todos pensamos igual.
Y a veces Dios nos ha puesto en unas posiciones distintas dentro del cuerpo de Cristo. Yo no estoy aquí para criticar, yo no estoy aquí para apuntar el dedo sobre nadie. Mire, tenemos que apuntar, mire, porque cuando yo apunto para allá, mi otro dedo apunta para acá. Yo apunto para allá y el dedo apunta para acá. Todos, Dios nos está hablando a todos. Somos la iglesia del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. A veces yo veo, mi hermano, que pasan el tiempo en las redes sociales peleando unos con otros, discutiendo que si el Espíritu Santo, que creen en el Espíritu Santo de una forma y de otra, y dogmas, y que si soy bautista, que si soy reformado, que si soy pentecostal. A mí no me importa nada de eso, hermano. Yo lo que tengo que entender es que la palabra del Señor dice que somos hermanos en Cristo. Tengo que amar al hermano pentecostal, tengo que amar al hermano reformado, tengo que amar al hermano bautista. Podemos tener quizás diferencia en algunos aspectos dogmáticos. Hermano, vamos a dejar de pelear, Cristo está a las puertas. Vamos a hacer la voluntad de Dios, vamos a llenarnos del Espíritu de Dios, vamos a ser libres de la ansiedad y de todas estas cosas. Cosas que cuando la trompeta suene nos vamos con el Señor. Aleluya. Que nos amemos unos a los otros, que aprendamos a lidiar con nuestras diferencias, siempre y cuando que no rompan, ¿verdad?, con los parámetros de las doctrinas principales y básicas. Pero estamos con tanta pelea y usamos las redes para tanta pérdida de tiempo. Hay que aprovechar bien el tiempo porque los días son malos, dice la Escritura. Pero lo importante es, como dice el Señor aquí en Mateo 22:37, y él le contestó a aquel joven que le había hecho la pregunta. Él contestando la pregunta dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Cómo es que nosotros debemos alabar y adorar al Señor? ¿Cómo es que tú y yo tenemos que amar al Señor? Dice, amarás al Señor tu Dios. Vas a amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, no con tres cuartos del corazón. Y ahí hemos fallado. A mí me gusta hablar en plural. Me gusta hablar en nosotros, porque somos un equipo, somos el cuerpo de Cristo, miembros cada uno en particular. Alabado sea Dios. Y con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Cuánto alaban al Señor? El segundo punto que podemos ver dentro de este tercer punto de la ansiedad es pecado por algunas razones. Vimos que la razón primera es porque la ansiedad puede ser idolatría. El segundo es la preocupación puede ser orgullo. Ay, Dios mío. Si hablamos del tema del orgullo, estaremos aquí semanas hablando del tema del orgullo. Pero hay momentos donde podemos tener una visión equivocada o pobre de Dios y una visión elevada de nosotros mismos. Y eso yo lo veo de continuo. Y por eso es que yo sí no cuadro, oiga bien, yo sí no cuadro con los motivadores. Yo sí no cuadro con estas personas que hablan de las cosas que nosotros somos, lo que podemos hacer, lo que podemos llegar a hacer. Oiga, si usted no tiene a Dios, si la palabra de Dios no está en la ecuación, usted puede hacer todas las cosas que usted quiera, que en el momento adecuado se van a caer. Se van a caer, porque no hay un fundamento donde establecerlas. Podríamos estar fallando en pensar que Dios no es un Padre omnipotente, omnisciente, omnipresente, o podemos suponer que tenemos más control que el que Dios nos ha asignado. Queremos tener todo bajo nuestro control. Hay veces que eso no es así. Yo no tengo nada bajo mi control. Hay cosas que podemos controlar, tener dominio propio y es un fruto del Espíritu. Pero la preocupación aumenta cuando no puedes controlar lo incontrolable. Por eso es que nos preocupamos. No puedo tener la salud como yo quisiera y eso me causa ansiedad. No puedo tener la finanza que quiero, eso me causa ansiedad. No puedo tener las cosas que quiero y eso me causa ansiedad. ¿Por qué no vayamos a Dios? Eres el que tiene el poder para hacer todas las cosas posibles. Eh, David Porrinson escribió en una ocasión, y estoy citando a este hombre de un libro titulado Viendo con nuevos ojos. Dice que la preocupación asume la posibilidad de controlar lo incontrolable. Por eso es que nos preocupamos, porque no podemos controlar las cosas que quisiéramos controlar. ¿Ok? Dice, él sigue, dice él, la ilusión de control acecha dentro de la ansiedad. La ansiedad y el control son dos caras de una moneda. Cuando no podemos controlar algo, nos preocupamos por ello. Estamos preocupados con las cosas cuando no podemos controlarlas.
Usted tiene la capacidad de ocuparse de sus situaciones, pero no preocuparse por ellas. Usted se ocupa de sus hijos, usted se ocupa de su situación en su hogar, en su iglesia, pero no tiene que preocuparse, porque lo que usted no puede controlar, póngalo en las manos del que controla todas las cosas, en las manos del Señor. En tercer lugar, la preocupación puede ser una falta de agradecimiento. Oiga, la preocupación puede ser una falta de agradecimiento. Oh Dios. Una de las cosas que vemos en este tiempo es que la gente no es agradecida. Yo he aprendido a ser agradecido desde lo más poco hasta lo más grande. Además, a veces con lo más poco, dar gracias es algo tan maravilloso. Dar gracias. Yo doy gracias por los hermanos de nuestra congregación. Somos una congregación pequeña, pero yo no sé cómo lo hacen, cómo Dios lo hace a través de ellos. No sé. Doy gracias a Dios por la forma en que Él obra a través de la vida de estos hermanos pequeños, son pequeños en grupo, un grupo pequeño. Y como por 25 años Dios nos ha sostenido de una forma maravillosa. Unos entran, otros salen, unos van, unos vienen. Y siempre somos un grupo pequeño. Pero estoy agradecido a Dios por ello. A la verdad que no me puedo quejar por la iglesia que pastoreo. Y doy gracias a Dios por cada uno de ustedes, amados hermanos. Porque ustedes son los que sostienen esta obra, son los que sostienen el ministerio, son los que nos sostienen con las oraciones, con las finanzas. Pero ¿sabe qué hemos aprendido? Echar toda nuestra ansiedad sobre el Señor, porque cuando a veces parece que no hay, aparece. ¿Cómo aparece? Yo no tengo la menor idea. Recuerdo hace unos años atrás hablando con una hermana de la iglesia, cuando venía mucha gente y necesitábamos la finanza para hacer unos pagos, que yo era una cosa y decía, ay Dios mío, había que seguir creyendo. Pero usted veía un grupito más pequeño y uno decía, wow, hay que resistir la ansiedad por lo que estoy viendo. Y al final el resultado era la bendición más abundante. Es que Dios es extraordinario. Cuando nos ponemos en las manos del Señor, echando toda nuestra ansiedad sobre Él, Él cuida de nosotros y nos da su bendición en el tiempo propicio y adecuado. Pero cuando nos preocupamos por la finanza, que la ropa que me voy a poner, nos preocupamos de aquello y de lo otro, detenemos la bendición del Señor porque no estamos confiando en el Señor. Filipenses 4:6 nos dice, por nada estéis afanosos. ¿Otra vez la va a leer, pastor? Sí, la voy a leer otra vez. La repetición es la clave de la enseñanza. ¿Verdad? Cuando aprendiste las tablas de multiplicar, el apóstol Pedro y el mismo Pablo varias veces dijeron, a mí no me molesto recordar las mismas cosas, porque hay que establecerlas en el corazón. La fe viene por el oír y el oír por la palabra del Señor. Filipenses 4:6 nos ordena, por nada estéis afanosos, por nada. Antes bien en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. ¿Sabe qué significa esto? Que la preocupación se trata y se confronta en parte con actitud de agradecimiento. Fíjate que dice mediante oración y súplica con acción de gracia. Usted tiene que añadir la acción de gracia. Gracias, Señor. He echado esta ansiedad sobre ti. Tú tienes cuidado de mí. Gracias. Por nada estoy afanoso. Gracias porque tu paz está sobre mi corazón, sobre mi mente. Gracias porque tu palabra me sigue iluminando. Tu palabra me sigue llenando. Tu palabra me sigue capacitando para bendecir a otro, para interceder por otro, para hacer tu voluntad. Así que donde hay preocupación, posiblemente hay una falta de gratitud. Y debemos dar gracias por todas las cosas. Yo me acuerdo cuando yo estaba en la superfe, yo no daba gracias por todas las cosas. Y me he dado cuenta hoy en día que cuando vienen las circunstancias más difíciles de mi vida, gracias Señor,
porque tú estás conmigo en medio de esta circunstancia. Y yo no le pregunto a Dios, ¿dónde estás? Porque Él está conmigo, nunca me dejará y nunca me desamparará. ¿Dónde estaba Dios en medio de tus sufrimientos? Ahí al lado tuyo, llorando, sufriendo contigo, pero intercediendo a la mano derecha del Padre. Porque a veces cuando las cosas no nos ocurren como quisiéramos en el mundo físico, pensamos que Dios nos abandonó, que todo se acabó. No, hermano, siga confiando en Dios. ¿Qué puede pasar? Que el Señor lo llama a su presencia. Pues se acabó el evento, se graduó. ¿Y qué? La gente se preocupa hasta por la muerte. Si al fin y al cabo, cuando el día que nos muramos se acabaron los problemas y empieza la felicidad eterna. Qué bonito es cantar, me voy con él, me voy con él, me voy con él. Yo no me quedo, me voy con él. Y Dios te dice, te llevo esta misma noche. No, no, Señor, hay cosas que hay que hacer mañana. Basta cada día su propio mal. ¿Cuánto alaban al Señor? Mira, Primera Tesalonicenses 5, verso 18. Dice la palabra del Señor. Den gracias en todo, aún en medio del problema. Den gracias a Dios. Porque todo obra para bien a los que aman al Señor, a los que guardan su palabra. A los que guardan su palabra saben que Dios es fiel a la misma. Porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo. Cuando afrontamos la ansiedad, el pánico, el temor, y vamos a Dios con ruego, con oración, acción de gracias, las puertas del cielo van a ser abiertas y vamos a ver la bendición de Jehová. Vamos a ver la bendición del Todopoderoso. Cuarto punto dentro de este renglón. Aleluya. Puede haber el egocentrismo en la ansiedad. El cuarto punto en este renglón que estamos estudiando en esta mañana. Puede haber egocentrismo en la ansiedad. Cuando nos consumimos en la preocupación, a menudo nos centramos y consumimos en nosotros mismos. Cuando entramos en esta situación, nadie nos ama, nadie me busca, nadie me llama, nadie me entiende, nadie me atiende. Nos sentimos que tenemos que ser nosotros. Yo sé que estas cosas son fuertes y te ponen a pensar y piensan que le pasa al pastor, se volvió loco. No, 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 no. Loco estamos con la ansiedad. Cuando nos consumimos en la preocupación, a menudo nos centramos y consumimos en nosotros mismos. Pasamos demasiado tiempo pensando en nosotros, en lo que queremos, en lugar de pensar en amar a los demás, orar y obedecer a Dios. Estoy postrado en esa cama. Mire, cuando yo estuve hospitalizado hace 9 años atrás, cuando me operaron del tumor en la cabeza, el tumor que tenía en la cabeza, en aquel hospital que no podía moverme, no podía hacer nada, escuchando música, alabando y adorando a Dios, cerraba mis ojos y comenzaba a orar e interceder. Y buscando las oportunidades de proclamar la grandeza de Dios. ¿Cuánto alaba el Señor? Pero a veces pensamos nosotros mismos, mira lo que me pasa a mí, yo que sirvo a Dios, yo que soy fiel a Dios, mira, yo que fui criado desde pequeño en el Evangelio, yo. Siempre hay gente cercana a nosotros que están con una condición, ¿y sabes qué? Están en una situación peor que nosotros. Usted cuando tiene sus problemas, que yo no dudo que sean grandes y sean difíciles, pero usted nunca ha mirado para atrás y se ha dado cuenta, caramba, esa persona está pasando por algo peor de lo que yo estoy pasando. Esa persona está sufriendo más de lo que yo estoy sufriendo. Nos ponemos egocéntricos. La ansiedad se une al egocentrismo. Quinto punto. Cuando estamos ansiosos, a menudo no tenemos amor. Oiga, y debe decirle algo. La Biblia dice que el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado.
Romanos 5:5. Jesús dijo, en estos conocerán todos que son mis discípulos, en que se aman los unos a los otros. Juan 13, verso 33, 34 y 35 por ahí. La preocupación puede ser falta de amor hacia los demás. No podemos estar simultáneamente preocupados por no conseguir algo y centrarnos en servir a otros. Estamos tan preocupados con lo de nosotros que nos olvidamos que hay gente que está alrededor nuestra. Pensamos que somos los únicos que viven en el mundo, somos los únicos que tenemos problemas y el que está al lado, que puede estar peor y tú puedes ayudarlo, estás centrado en ti mismo y no puedes bendecirle. Porque eso hace la ansiedad. La ansiedad nos ciega. La ansiedad nos ciega. Nos ciega. Y causa que seamos apáticos a amarles con el amor de Cristo. Yo creo que tú veas, además, que estas son algunas de las formas en que la ansiedad puede ser un pecado. Son las formas en que vemos que la ansiedad se constituye en pecado. Por eso es un pecado. Que la ansiedad sea pecado no nos da menos esperanza, sino más carga. ¿Por qué? Porque Jesús vino a morir por el pecado. Y no solamente Jesús vino a morir por el pecado, Él vino a morir para eliminar el pecado de nuestras vidas. Eliminar su poder de nuestras vidas. Vaya conmigo a Romanos capítulo 6, verso 10, ya estamos en la postrimería de esta enseñanza. Romanos capítulo 6, verso 10. Yo estoy cogiendo con calma para que usted y yo juntos pensemos, analicemos lo que estamos escuchando. Yo no estoy atrayéndote un mensaje emocional, ni te estoy trayendo un mensaje, no, te estoy trayendo un mensaje porque la palabra de Dios nos trae información para transformación. Y quiero que lo meditemos juntos. Romanos 6, verso 10 dice, porque en cuanto a que Él murió al pecado de una vez para siempre. O sea, es Cristo, dice Pablo. Pero en cuanto Él vive para Dios. Pero ese es Cristo, sí. Así también ustedes, sigue diciendo el apóstol, considérense muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Tenemos que morir al pecado, sea ansiedad, sea pánico, sea codicia, avaricia, cualquier pecado que nos aparta de Dios. Tenemos que considerarnos muertos al mismo, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Que podamos decir como el apóstol, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Gálatas 20. Si algo es pecado, hay esperanza. Cristo pagó la penalidad por ello. Primera de Pedro 2:24, usted la conoce. Primera de Pedro 2:24 dice, él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz. Ahora, mira lo que Pedro está diciendo. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz a fin de que muramos al pecado. Usted y yo tenemos que morir al pecado. A veces leemos a las millas porque estamos buscando la sanidad. Pero dice que tenemos que morir al pecado y vivamos a la justicia. Esos versos, esa parte del verso está allí. A fin de que muramos al pecado, vivamos a la justicia, porque por sus heridas fueron ustedes sanados. Y eso incluye la salvación del hombre integral. Mire, la ira justa de Dios fue puesta sobre él y ahora no hay condenación para los que ponen una fe sencilla en Jesucristo. Una fe sencilla, una fe simple, una fe... Amén. Cuando usted pone su fe en Cristo, hermano, sus pecados son perdonados. Y dice la Biblia, por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8.1. Romanos 8.1. Ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Además, también murió para eliminar el poder del pecado. Tú sabes que el pecado no tiene poder sobre nosotros.
está en nosotros, habita a veces en nosotros, nos sacude a nosotros, pero Él no tiene poder sobre nosotros, no debe tener poder sobre nosotros. Romanos 6:12 dice, por tanto, no reina el pecado en su cuerpo mortal, para que ustedes no obedezcan a sus lujurias, ni presenten los miembros de su cuerpo al pecado como instrumento de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, la gran noticia para la gente que lucha contra la ansiedad es la persona, la muerte, la resurrección y el señorío de Jesucristo. La gran noticia es que Jesucristo tiene el poder sobre la ansiedad y cualquier pecado que podamos tener, y tenemos que someternos a Él, a la palabra de su gracia que puede sobreedificarnos. La situación nunca es desesperada. La segunda persona de la Trinidad de Dios realmente se encarnó. Jesús realmente vivió una vida justa. También luchó con la angustia, aunque sin pecar. ¿Se acuerdan cuando Él dijo, mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte? Quedaos aquí y verás, cuando estaba con los discípulos, que iba de camino al Gólgota, cuando se paró en Getsemaní, en Marcos 14:34, y se sometió a la voluntad del Padre. Realmente murió como nuestro sustituto de ira para el pecado. Realmente resucitó, amado. Realmente perdona a todos los que ponen su fe en Él para el perdón de sus pecados. Y realmente está haciendo un trabajo de santificación continuo. Todos los hijos de Dios experimentarán una transformación, incluyendo los que hemos participado o los que están todavía participando en la miseria, de la ansiedad, del temor, de la depresión, del pánico. Confía, confía. En esta mañana yo te exhorto, confía, confía, confía en Él. ¿Sabe por qué? Filipenses 1:6 nos dice, estoy convencido, dice el apóstol Pablo, oiga, estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, oye, si Él la comenzó, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Así que todos los que luchamos con la ansiedad, pongamos nuestra fe en Jesús para limpiarnos y librarnos progresivamente de ella. En la próxima enseñanza estaremos hablando de los que experimentan ansiedad deben usar los medios de Dios para combatirla. Dios no nos está dejando sin herramientas. Dios nos está dando las herramientas para vencer la ansiedad y toda obra pecaminosa que pueda apartarnos de Él y que nos pueda desenfocar de lo que Él tiene preparado para nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por la palabra que ha sido ministrada en esta mañana. Te pido que bendigas al pueblo. A la distancia rompa las cadenas, destruya los yugos del diablo, rompa las cadenas de iniquidad, rompa la depresión y todo aquello que sale de la depresión, pánico, temor, angustia, depresión. Que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guarde la mente y el corazón de aquellos que están al alcance de tu palabra. Bendíceles, Señor, sé con ellos como poderoso gigante y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ellos hoy y siempre. Dios te bendiga, Dios te guarde. Nos vemos la próxima semana en otra enseñanza de la palabra de Dios. Gracia y paz.